Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias por esta oportunidad que le dan al Banco Central para comunicarse con una audiencia más amplia y dar razón de su política monetaria y cambiaria y en general los resultados de la economía en el 2023. ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, el Banco Central tiene ciertos objetivos. Es claro que el objetivo es mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, y que eso lo hemos entendido, la estabilidad interna, como una inflación baja y estable, y la externa es que haya una sostenibilidad en la interacción de Costa Rica, en la interacción comercial o financiera de Costa Rica con el resto del mundo. ¿Lo pasan? Vamos a ver. Aquí muy rápidamente, que me acerque más al micrófono. Vamos a ver. Entonces acerco más el micrófono. Aquí simplemente lo que queremos señalar es que el banco tiene un objetivo con su principal instrumento, que es la tasa de política monetaria, y que hay un conjunto de instrumentos, un conjunto de instrumentos y mecanismos de transmisión, y que el tipo de cambio es simplemente parte de ese mecanismo de transmisión, no es un objetivo del Banco Central para obtener, que interactúan con otras variables económicas para obtener al final de cuentas el resultado buscado, que es la inflación. Que muy rápidamente, ¿qué es lo que ha pasado en la economía costarricense en los últimos años? ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos? Enfrentamos una serie de choques, podríamos decir 4 choques que inician con la pandemia, luego el aumento de los costos de materias primas y de transportes por el conflicto en Europa. Esto llevó al mundo a una alta inflación, y la respuesta de política del mundo fue precisamente una política monetaria restrictiva que afecta obviamente a Costa Rica. Entonces, en ese contexto es que nosotros tomamos una serie de acciones, entre ellas inicialmente en el 2019 y en el tiempo de la pandemia hubo una reducción a 0,75% la tasa de política monetaria del nivel que tuviera a 0,75, o sea, menos de un punto porcentual, una reducción temporal del encaje mínimo legal en 3 puntos porcentuales, una inyección monetaria de 826.000 millones de colones a finales del 2020, inicios del 2023. Hubo otras acciones de política, no necesariamente del Banco Central, pero en los que el banco tuvo alguna participación, como la política macroprudencial, la regulación macroprudencial, que hubo algunas flexibilizaciones temporales. El país entró en una serie de convenios con el fondo, podemos hablar mínimo de 3 convenios con el fondo del 2020 a la fecha, y en todo este contexto el Banco Central fue un oferente neto de divisas. El Banco Central utilizó sus reservas, ¿verdad? Entonces eso causó también una reducción de las reservas. ¿Qué se hizo posterior con la recuperación? Bueno, desde finales del 2021 al 2022 se llevó, ante el incremento de la inflación que llegó a alrededor de 12.1, tuvimos el aumento de la tasa de política monetaria, una normalización del encaje, ¿verdad? Que recuerden que se ha reducido, y luego el Banco Central ha sido muy activo en las acciones de los mercados de liquidez para esterilizar los excesos monetarios que se han generado. Complementariamente, en agosto del 2022 se recibió el préstamo por 1.100 millones del FLAR. El banco también hizo alguna colocación de instrumentos de deuda de moneda extranjera, y en cambios operativos le pidió a los OPC que hicieran sus transacciones de divisas en el MONEX, y un cambio operativo en las horas de funcionamiento del MONEX para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes, lo cual mejora la formación de precios. La siguiente, por favor. ¿Qué se hizo en el 2023? Bueno, ante la reversión de los choques inflacionarios, hubo una reducción de 325 puntos base de la tasa de política monetaria, una gestión muy, muy activa en el MIL para esterilizar los excesos monetarios por la compra de divisas y posteriormente trasladarlos a figuras de más plazo en los bonos de estabilización monetaria. Someter a las cooperativas supervisadas es algo que empieza ahorita, el 1 de abril, al encaje mínimo legal, y un cambio en la composición de los instrumentos que las entidades sujetas a la reserva de liquidez pueden mantener esos fondos. Todo esto en un contexto en que el Banco Central pasó de oferente a demandante neto de divisas. Eso es por lo que se ha visto la mejora en las reservas del Banco Central, el banco comprando reservas.
¿Cuáles han sido los resultados que hemos obtenido con estas políticas? Bueno, el primero y el más evidente es que después de la inflación que alcanzó el 12.1, hubo una caída en la inflación que en este momento está en términos interanuales en menos 1.1. Observen que la inflación subyacente no ha sido negativa en ningún momento, no ha habido deflación en lo que es inflación subyacente, y las expectativas de tipo de cambio ubicadas en el rango de tolerancia con respecto a la meta. Obsérvese también que buena parte de la variabilidad de la inflación, cuando aumenta y cuando baja, se debe a la variabilidad de los precios tanto de combustibles como de alimentos. Esto no ha sido, esta política monetaria del Banco Central no ha sido un obstáculo para que la economía crezca. En el 2023 crecimos 5.1. Véase que en el quinquenio antes de la pandemia el crecimiento de la economía costarricense fue 3.4 en promedio. Hay una mejora en el mercado laboral, la tasa de desempleo de promedios históricos de 10% está a 7.9. El subempleo se ha reducido también drásticamente. Hay una mayor generación en el último año de casi 100,000 puestos en el mercado formal, la informalidad ha caído 5.5. Hay una mejora en el salario real con respecto al periodo prepandémico de 2.1, y sí, hay una tasa de participación que reconocemos que quisiéramos que fuese más alta, porque está en 55.1, pero hay varios elementos que intervienen en eso: el cambio demográfico, factores estructurales de la oferta educativa con las demandas de las empresas y características socioculturales que tienen que ver con el cuidado de niños y adultos mayores. Hay algunas cosas que quisiera una vez más reiterar. Observen que tenemos de un periodo muy largo, más de 70 años, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Hubo un momento en el que la tendencia era que tuviésemos altos niveles de déficit de cuenta corriente, lo que hacía este país muy dependiente del endeudamiento externo. Después de las reformas realizadas en los años 80 y luego en los años 90, hay una tendencia a que se reduzca ese desequilibrio de las cuentas externas. De hecho, un dato poco conocido o que poco divulgado es que en el intercambio comercial de Costa Rica con el resto del mundo somos superavitarios, lo cual tiene implicaciones sobre el mercado cambiario. Entonces, hay razones estructurales de lo que está ocurriendo en el mercado cambiario. El banco, se ha hablado mucho de las tasas de interés. El banco ha utilizado activamente las tasas de interés y eso ha tenido algunos efectos sobre el mercado financiero. Lo que nosotros observamos es que en algunos periodos el aumento de las tasas de política monetaria se transmiten a las tasas activas. No necesariamente lo que ha ocurrido más o menos desde marzo, abril del año pasado, que esas reducciones se transmitan en la reducción de las tasas pasivas. Esto nos ha llevado a que la diferencia en promedio de las tasas activas y pasivas ha ido aumentando. Entonces, está en la próxima, lo que vemos es esa línea azul. Vemos que en este periodo de reducción de tasas de interés, lo que observamos es que la diferencia entre tasas activas y pasivas ha aumentado. Eso quiere decir que bajan más las pasivas que lo que bajan las activas. Y claro, hay razón y uno entiende que se habla a veces de la escasa transmisión de la tasa de política monetaria, pero hay que ver de dónde viene esa escasa transmisión y no es necesariamente por inacción del Banco Central. Siguiente, por favor. Dos detalles que quiero insistir. Uno es que esa política monetaria no ha sido un obstáculo para que haya una disponibilidad adecuada de crédito del sector privado, ya que viene aumentando una tasa de 7.4 para una economía que decimos que va a crecer 4%, con una inflación que se aspira que llegue en algún momento al 3%, entonces hay una cantidad adecuada de crédito. Y desde más o menos el segundo semestre del año pasado a la fecha, el premio por ahorrar en colones es negativo, lo cual desafía la hipótesis de que lo que ha habido en el país son ingresos de capitales. Eso no hay ni en precios ni en cantidades, hay evidencia de eso en este momento. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? Con el tipo de cambio ciertamente hay una apreciación que puede ser alrededor de 9.5 cuando se compara con el promedio del tipo de cambio del periodo 2015-2019. ¿no? La variación con respecto a diciembre 23 a diciembre 22 fue 12.4, la acumulada, la variación fue 2.6
y la interanual de hoy, con casi un año, es 7.6. A veces hablan de números de 25% y números de tipo, pero hay que ponerlo en contexto de contra qué se está comparando. Por favor, la siguiente. El mercado cambiario, vean que el precio es lo que ha ocurrido con el precio, que es el tipo de cambio, es una consecuencia muy lógica, totalmente razonable, de mayores cantidades ofrecidas con respecto a las cantidades demandadas, y es algo que inicia más o menos a finales del 2020, con la recuperación de la economía, que dan los primeros indicios de recuperación, se recupera el sector externo, y lo que ha pasado es que al desaparecer algunas de las fuerzas que llevaban al aumento del tipo de cambio, pues la disponibilidad es mayor. La siguiente, por favor. Y aquí están algunas razones de demanda y de oferta. Uno de ellos tiene que ver con que se ha estabilizado y luego ha caído la demanda de divisas del sector público no bancario. Las operadoras de pensiones en algunos momentos han reducido su demanda significativamente de los dólares que llevaban al mercado cambiario. La reversión del choque de combustibles y materias primas, es como en demanda, y en oferta lo que ocurre con el turismo que se ha recuperado, y la inversión directa que sigue atrayendo empresas y que sigue generando empleo, que es tal vez lo que queremos hablar en la siguiente filmina. Hay otras cosas que afectaron expectativas, y el banco lo reconoce, como el crédito del FLAR, la colocación de títulos en los mercados externos y la mejor calificación de la deuda, pero es un evento externo por el desempeño fiscal y no es algo que ha hecho el Banco Central. La siguiente, por favor. Es la generación de empleos en las zonas francas. Yo sé que tienen razón cuando dicen que tal vez no explicamos del todo lo que ocurre con la generación del empleo. Bueno, en zonas francas vean el crecimiento que ha tenido el empleo, y algo muy importante para el entendimiento del mercado cambiario, vean que son 4.800 millones de dólares más o menos lo que las zonas francas pagaron en el 2023, todo lo cual, o una gran parte de eso, va al mercado cambiario. Eso explica más o menos el 65-66%, o sea, 2/3 partes de los excesos que se han dado en el mercado cambiario, las denominadas plataformas de negociación que hay en el sistema financiero. Y que eso es una oferta que se agrega al mercado cambiario con la consecuencia natural, que es la presión a la baja en el tipo de cambio. Una economía que sigue siendo atractiva para la inversión directa, entonces nosotros tenemos que los excesos de divisas en la mayor parte el Banco Central los ha comprado para reconstituir reservas. Y bueno, ahí ya mostramos el pago que ocurrió el 7 de marzo de los 825 millones que se adeudaba del FLAR, y aún así se mantiene una razón producto relativamente alta desde el punto de vista histórico, pero no es el más alto, no lo es, ¿no? La siguiente, por favor. En resumen, ¿qué podemos decir? Hay un desempeño macroeconómico caracterizado por un alto crecimiento, una mejora en los indicadores laborales y una reducción de los desequilibrios, tanto fiscal como externo. La actividad económica creció 5.1 en el 2023, lo cual duplica prácticamente el crecimiento de los principales socios comerciales de Costa Rica. El crecimiento de los agregados monetarios acorde con el crecimiento de la actividad económica y la meta de inflación, y una disponibilidad de divisas en el mercado cambiario que lleva a una activa participación del Banco Central, tanto en el mercado de divisas como en los mercados de liquidez y de deuda. ¿Qué esperamos a futuro? Pues lo que hemos dicho y hemos comunicado tantas veces, que es que el banco procurará que la inflación se ubique cerca de su meta de mediano y largo plazo, pero en hacer esto tiene que hacerlo con mucha prudencia, pues en el sentido que reconocemos que todavía pueden venir choques de oferta, hay una fragmentación actualmente en el mundo, en el comercio global, eso tiene implicaciones para Costa Rica, algunas favorables, algunas no tan favorables. Los costos de transporte de las mercancías, el transporte marítimo, hemos visto un incremento en las últimas semanas. Los conflictos geopolíticos nos siguen poniendo en riesgo para una serie de actividades, sobre todo para un país tan dependiente del comercio exterior como Costa Rica, y algo que es una realidad más que un riesgo, que son los fenómenos climatológicos, tanto locales como externos. Entonces, todo esto tenemos que tener presente que puede ocurrir en cualquier momento un cambio abrupto en la preferencia por instrumentos financieros, en qué moneda mantienen los costarricenses el ahorro, y que eso puede llevar a incrementos en las expectativas de variación cambiaria y consecuentemente en las expectativas de inflación y finalmente en la inflación.
lo que dijimos, ¿verdad? Es una economía internacional que crece en forma moderada y que una inflación que no se termina de controlar. Eso es el diagnóstico internacional. Tenemos una mejora en los términos de intercambio, una inflación que gradualmente entra al rango de tolerancia, un déficit en la cuenta corriente y cifras fiscales que tienden a mejorar, déficit de cuenta corriente por debajo de niveles históricos. Entonces, los desequilibrios externos en Costa Rica son menores, y un aumento del ahorro financiero y el crédito del sector privado coherente con el crecimiento de la actividad económica y la meta de inflación. Todo eso nos llevaría a que el crecimiento del 2024 sea alrededor del 4% y 3.9% en el 2025.